Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Hagamos Ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los proyectos más polémicos de la alcaldía de Mauricio Rodas, Quito Cables. Como ya es costumbre, en nuestro programa vamos a primero entender el problema. Vamos a conocer la opinión de los expertos y vamos a conocer la opinión de los ciudadanos en nuestro segmento Si yo fuera alcalde, para finalmente presentar las soluciones que se requieren para resolver de una buena vez la polémica de Quito Cables. La movilidad es uno de los principales problemas que tenemos los quiteños. Siempre estamos preocupados de cómo mejorar la calidad del transporte público, hacer que nuestros viajes sean más cortos, que no pasemos apretados y maltratados el tiempo que estamos en el transporte público. Y es por eso que cuando surgió la propuesta de Quito Cables, que es un sistema tecnológico de transporte por cable que estaba planificado para ser implementado en 3 barrios de la ciudad, en la zona del noroccidente, en el sur, en la zona de la Argelia, y un cable que conectaría a Tumbaco y a Cumbayá con la futura estación del metro de la Carolina, parecía ser el proyecto más innovador de movilidad que la ciudad había escuchado, y creo que muchos quiteños nos embarcamos pensando que esta podría ser la gran solución al problema de movilidad de la ciudad. Sin embargo, cuando ya el tiempo pasó y se empezaron a implementar los proyectos, se empezaron a encontrar las falencias. Y estamos aquí el día de hoy en el noroccidente de Quito, donde ha sido la principal polémica del proyecto Quito Cables. En este barrio, en San José del Condado, en esta parte de aquí es donde se haría una expropiación a aproximadamente 200 personas para incluir una de las estaciones del proyecto Quito Cables, que pretendía transportar a los barrios altos del noroccidente, Colinas del Norte, Pizulí, La Roldós, para poder conectarlos con la estación de tránsito de la Ofelia y que de esa manera pudieran recortar sus tiempos de viaje. Desde el aspecto técnico, el principal problema de movilidad del sector del noroccidente no es la falta de transporte, sino que las vías están colapsadas y eso hace que se genere demasiado tráfico y que los buses estén parqueados esperando poder llegar a sus destinos finales. La mayoría de las personas que viven en este sector tienen que tomar 2 o 3 buses para poder llegar a su destino final, y es por eso que el proyecto de Quito Cable no le resolvía su problema de movilidad, porque simplemente le resolvía un primer transbordo y luego tenía que seguir tomando otros buses, incrementando inclusive el costo del pasaje y hasta incentivando la utilización de transporte informal que pueda ser más rápido y más eficiente. Desde la perspectiva financiera, una de las cosas que se debe analizar es cuál es el costo de un proyecto versus el impacto que tiene. Y para eso se deben analizar alternativas que nos permiten determinar realmente cuál es el mejor proyecto. En el caso de Quito Cables, nunca se estudiaron las alternativas, nunca se determinó si es que el proyecto del cable era financieramente y técnicamente mejor que, por ejemplo, mejorar la vialidad del sector que permita que los buses y que el transporte privado pueda movilizarse de manera más eficiente. En este sentido, la alcaldía estaba dispuesta a invertir 44 millones de dólares sin contar con el subsidio que implica el mantenimiento de un sistema que necesariamente debía ser subsidiado versus otras alternativas que estaban alrededor de los 17 o 20 millones de dólares. Tal vez una de las partes más impactantes de este proyecto ha sido la social. Un proyecto que fue construido sin caras humanas, un proyecto que fue construido en un escritorio donde simplemente a las personas se las vio como cifras que eran parte de un supuesto beneficio y no se miró que había una comunidad que iba a ser afectada, expropiándoles de sus viviendas que les ha costado tanto esfuerzo poder finalmente tener casa propia. Cuando los vecinos de San José del Condado reclamaron por qué iban a ser expropiados y quisieron ser parte de la socialización y quisieron hablar con la alcaldía para obtener una respuesta, fueron simplemente despreciadas.
sus inquietudes. Y lo más grave de todo esto es que es un proyecto que no se construye con cara humana. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que al frente del barrio San José del Condado existe un terreno privado, que es un campo de golf, que tiene muchísimas hectáreas y que podía haber sido expropiado una pequeña parte para hacer ahí la estación que se requería en esta zona, se prefirió expropiar a 200 personas. Se prefirió generar un drama humano que ha ocasionado enfermedades, que ha ocasionado que las personas realmente sientan una zozobra respecto de cuándo va a venir la policía a quitarles sus casas. Y nunca fueron escuchados ni atendidos. Para conocer un poco más de cómo fue estructurado este proyecto, vamos a ver el siguiente reportaje. Ha sido una política de oídos sordos. Quiero decir que aquí el señor alcalde vino a ofrecer que iba a hacer el Metrocable. Todo eso es una mentira. Desde que fue anunciado por el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en mayo del 2015, el proyecto Quito Cables Ruta Ofelia Roldós ha presentado innumerables problemas y generado fuertes conflictos en las comunidades y barrios donde se pretendía implementar. Durante su presentación, Rodas dijo que este proyecto beneficiaría a 200.000 habitantes y a 40 barrios de la ciudad. El proyecto estaba formado por la construcción e instalación de 4 estaciones de pasajeros y 28 pilonas o torres, las cuales cruzarían 3 parroquias del norte de la ciudad: Ponciano, Cotocollao y El Condado. El área total de la obra serían 107.453 metros cuadrados y su costo total llegaría a los 44 millones sin tomar en cuenta los posteriores costos de operación y mantenimiento después de inaugurada la obra. En la actualidad, la responsabilidad de ejecutar la obra está a cargo de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, institución cuya gerencia ya tiene varios cuestionamientos sobre la administración de sus recursos y la ejecución de sus actividades. Cuando el proyecto fue presentado a la ciudadanía, aún no existían datos concretos y finales de la obra. Solo existían 2 estudios preliminares insuficientes y aún no se habían realizado estudios de ejecución de la obra tal como lo demuestran las fechas de entrega de los estudios preliminares entregados por la institución contratada para realizarlos. Entre los estudios que desde un inicio fueron contratados por la EMOB para el desarrollo de este proyecto se encuentran la consultoría de asistencia técnica realizada por la empresa Arias y Villagómez Consultores, quienes entre sus conclusiones señalaron que hacían falta más estudios para avanzar con la obra, por lo que para obtener dicha información adicional la gerencia de la EMOB decide contratar a la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional para que realice los estudios complementarios y los diseños finales con el detalle de ingenierías para la implementación de la línea Roldós Ofelia y de otras 2 líneas del Metrocables que serían construidas en sectores del sur de la ciudad. El objeto de estos nuevos estudios complementarios era resolver la falta de información del detalle de ejecución de este tipo de proyecto, pero dicha consultoría presentó varias irregularidades durante su ejecución, como lo demuestra un informe de Contraloría notificado a la administración del EMOB en enero de este año. El informe de Contraloría menciona que no se cumplieron los plazos de entrega de los estudios por parte de la empresa contratada y que las observaciones y rectificaciones solicitadas por el contratante y que debían hacerse en el informe nunca fueron incluidos en los informes finales, lo que demuestra que existen serios incumplimientos en el objeto del contrato tanto por parte del contratante como de la empresa contratada, lo que pone en duda la fiabilidad de la totalidad del informe presentado por la empresa consultora, que según consta en su presentación fue realizado como tesis por 2 estudiantes de pregrado. Pero pese a las varias irregularidades y la falta de información adecuada que esta consultoría presentaba, la gerencia de la EMOB decidió contratar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que inicie las obras del proyecto, llegando a cumplir según sus informes con un 5% de las mismas, hasta que debido a nuevas irregularidades, la obra y los plazos del contrato fueron suspendidos inmediatamente. Entre los cuestionamientos al proyecto y el informe presentado por la consultora se encuentran el reclamo que realizaron el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha y la Federación de Industrias Metalmecánicas, quienes solicitaron al municipio una mayor participación de empresas nacionales en la ejecución de la obra. De ello se extrae que el Servicio Nacional de Contratación Pública decidió negar en agosto de 2017 la autorización al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la importación del sistema electromecánico que había sido adjudicado para el proyecto,
y la Sercot puso como condición para el avance de la obra que se revisen las especificaciones técnicas del sistema electromecánico y el diseño de las cabinas, a fin de que se ajusten a las capacidades de la producción nacional y para lograr una mayor participación de varias empresas en la licitación, ya que las características técnicas que se habían escogido limitaban a una sola opción de cabinas, lo que beneficiaba a una sola empresa de nombre Poma. La poca o casi nula aprobación de los residentes de las zonas afectadas por el proyecto, no solo en la implementación del sistema Quitocable, sino también el absoluto rechazo de los moradores de ser expropiados de sus propiedades, es otro de los inconvenientes que tiene este proyecto. Los intentos de expropiación de propiedades privadas provocaron indignación y violencia, lo cual llamó la atención pública y de diversas autoridades, quienes exigieron la supervisión de las obras. También debemos agregar la demanda de medidas cautelares en contra del Distrito Metropolitano de Quito y Lemop que el Comité Pro Mejoras de la Urbanización El Condado presentó en la Unidad Judicial Penal de Carcelén, que aceptó la demanda y como medida cautelar pidió al municipio y al Lemop la suspensión total de las obras y que se realicen mesas de trabajo en conjunto con los moradores del barrio a fin de llegar a acuerdos mutuos sobre la viabilidad de dicho proyecto, lo cual hasta ahora no ocurre a plena satisfacción de los moradores de dicha urbanización. Cabe preguntarse ¿por qué se iniciaron las obras de este proyecto cuando aún no se había planteado la propuesta con los moradores de los barrios donde se iba a construir el Quitocables? Denunciamos este gran atropello que nos deja haciendo. Hasta ahora, el Cuerpo de Ingenieros dice haber ejecutado un 5% de la obra, lo que equivale a un monto de $2.200.000 que se suman a lo gastado en consultorías y desarrollo del proyecto. Estas son imágenes de algunas de las obras que hasta la fecha se han realizado por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército como avance del proyecto. Queda preguntarse si la actual administración seguirá insistiendo con la ejecución de esta obra, pese a todos los conflictos e irregularidades que hasta ahora ha causado. De hecho, en ninguna parte del mundo es técnico que pase por encima de casas un teleférico. Absolutamente no. Las abuelas la crearon, los abuelos pensaron en este colegio para las generaciones que vengan. Ellos lo han mantenido y ellos lo siguen cuidando y seguiremos celosos guardianes de la dignidad del Colegio Andrés Bello. Muerta sí me han de sacar, pero viva no cedo ni un centímetro. Por el contrario, continuamos con los trabajos de cimentación para las estaciones a lo largo de todo el trazado de este sistema que beneficiará a los barrios del noroccidente de Quito. El proyecto Quitocables, en vez de nacer como una solución a la movilidad de las personas, como todos pensábamos, realmente nació como un proyecto político para tratar de empujar una imagen de un alcalde o para tratar de demostrar que había alguna obra que se estaba realizando. Cuando uno escarba un poquito más, como hemos conocido en el reportaje y como vamos a seguir conociendo el día de hoy, encontramos cuáles son las falencias principales de este proyecto. Un proyecto viable también implica que sea financieramente sostenible en el tiempo. En el caso específico de Quitocables no existía una proyección clara de cuánto costaría el mantenimiento, de cuánto iba a costar el pasaje. Se hablaba de 35 centavos. Sin embargo, el problema es que si solo el pasaje del Quitocable te costaba 35 centavos y luego debías tomar otras unidades para poder transportarte, el proyecto de Quitocables iba a quedar sin clientes, sin usuarios, lo que haría que en el tiempo sería más costoso. Y esto además sucedió en otras ciudades del mundo donde estos proyectos fracasaron, como la ciudad de Cali en Colombia. Para armar este rompecabezas necesitamos conocer la opinión de la gente y por eso estamos aquí en el noroccidente para nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Nosotros pedíamos que no se dé este Quitocables por cuanto todavía las calles están abandonadas. No tenemos pavimento, no tenemos bordillos, sumideros, en donde vinieron a poner una capa de asfalto al frío, en donde eso está deteriorado ya. Y hay unas 22 calles que todavía están abandonadas en tierra. Nosotros hemos denunciado públicamente con medios de comunicación, claro que no nos dan tanta la oportunidad, a veces nos dan un minuto. No se puede denunciar todo lo que nos afecta aquí.
primero es la socialización. Yo me hubiera comunicado con el pueblo para saber cuáles son las necesidades que que el pueblo necesita. En el caso de San José del Condado, ¿por qué el señor alcalde no se acercó cuando tenía ese proyecto a socializar? ¿Por qué no vino acá a San José del Condado a dialogar? Porque no somos gente ignorante, somos gente inteligente, que podemos sacar nuestras propias conclusiones. El señor alcalde hubiera dicho: vean, yo tengo un terreno por aquí que está deshabitado, yo les doy los mismos metros, yo les doy las mismas casas, y no somos gente ignorante, somos gente inteligente que hubiéramos dicho: bueno, nos pasamos de ese otro lado. Pero no, el señor con la prepotencia viene a decir que nos vayamos de estos predios que ya no nos pertenecen, lamentablemente. Esa es la solución, tan fácil y sencilla: el diálogo y la socialización. Sí, sería alcalde que primero es salir de la oficina y no hacer proyectos que no benefician a los quiteños, sino ir y conocer cada lugar para saber qué necesidad tienen los barrios. Y ellos necesitan agua, necesitan servicios básicos, porque no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos. Esta lucha social que el barrio ha dado inicio desde hace 3 años es realmente el punto de inicio en el cual nosotros ya expresábamos que en un proyecto del norte de Quito, como es este del Quito Cables, ya empezaba a haber visos de corrupción. Hoy el tiempo nos ha dado la razón cuando las principales autoridades de movilidad que nos dejaron relegados, que nos trataban solamente como barrio alterno, pensaban que nunca íbamos a poder expresar nuestra voz de rechazo. Hoy el tiempo nos ha dado la razón. Las principales autoridades de movilidad están siendo cuestionadas por el uso indebido de recursos y porque se da claramente corrupción en el municipio. Desde hace 3 años, cuando los medios de comunicación, llámese Coavisa, llámese Teleamazonas, llámese Diario El Comercio, jamás vinieron a nuestro barrio o venían solamente para sacar lo que les convenía, hoy sabemos que el municipio está señalado por corrupto y nos resulta no solamente sorpresivo, sino ofensivo las declaraciones del alcalde, quien ahora dice que él no conocía nada. Nosotros estuvimos por varias ocasiones bajo el municipio, él nos impidió el ingreso, nos cercaba con vallas metálicas para no entrar, y no solo nosotros, desde los señores taxistas, desde los señores comerciales informales y todos aquellos que vivimos en la ciudad, hemos expresado nuestro rechazo a esta actividad del ciudadano que se llama alcalde. Hoy simplemente el tiempo nos ha dado la razón. San José del Condado fue quien encendió las alertas en el noroccidente de Quito. Este barrio que usted ve aquí, barrio humilde, formado en las entrañas de la lucha popular, cuando se dividió a este barrio por medio de las haciendas que aquí existía y se entregó a los guasipungueros, gente humilde, gente honrada, que a base de esfuerzo y de trabajo pudieron realizar este barrio. El alcalde pensó que por ser gente pobre no íbamos a generar nuestro rechazo a un proyecto que no contaba con ningún tipo de estudio, con ningún tipo de análisis. Aquí hemos permanecido durante 3 años. Hoy nos preocupa que ya nuestras propiedades no nos pertenecen. El municipio, sin habernos hecho firmar ningún documento alguno, sin habernos entregado un solo centavo, hoy nosotros no somos propietarios. En las debidas instancias para averiguar si tenemos alguna deuda de impuesto predial, ya no salen nuestras propiedades a nuestro nombre. Es decir, el municipio insiste en arrebatarnos lo que nos pertenece para un proyecto que ha sido demostrado a grandes luces que es totalmente ofensivo a la comunidad del noroccidente. Nosotros tuvimos una sola reunión con el alcalde en estos 3 años de lucha, cuando recién por medio de una paciente me informa que se iba a expropiar este sector. Yo comuniqué a mis vecinos y el alcalde nos llamó una sola vez. Estuvimos 32 personas rodeados de más de 40 asesores del alcalde. El alcalde lo único que hizo es querer vender un proyecto, querer vender simplemente una publicidad copiada del sector de Colombia. Nosotros nos retiramos
respetando a la autoridad, porque ante todo somos una gente respetuosa, y desde ahí ha sido una lucha y un calvario día a día. El momento que nosotros presentamos las alternativas, porque somos gente que ha estudiado el proyecto, desde un inicio le dimos las alternativas al alcalde, y cuando le preguntábamos por qué razón insistía hacerlas aquí en San José del Condado, nos dijo: yo soy abogado, no soy ingeniero, y el proyecto va porque va. Nos resultó hasta irónico pensar que una autoridad, una persona que se llama a guiar a la ciudad, nos tenga esa respuesta. Es decir, que porque yo soy odontólogo no conozco de las realidades de un pueblo. Ahí nos dimos cuenta que esta era simplemente una obra politiquera. Cuando uno de los vecinos le dijo cuál es su insistencia, él claramente manifestó: es un ofrecimiento de campaña y lo tengo que hacer. Es decir, no le importa la ciudad, nunca le importó el noroccidente, nunca le importó el norte, solamente le importó inflar su popularidad. Quien ahora, con el paso de los 3 años, tiene una aceptación del menos del 6% de los ciudadanos, y por lo menos aquí en el noroccidente nadie desea volver a verlo, a este mal ciudadano que hoy se hace llamar alcalde. Esa ha sido la experiencia de San José del Condado. En realidad me convertí en vocero porque empezamos con un proyecto, pésimo proyecto que propuso el alcalde Mauricio Rodas, que era el Quito Cables. Nosotros lo primero que hicimos fue analizar el proyecto y ver si es que realmente era viable, con todos los estudios que habíamos podido encontrar en ese momento. Lamentablemente, cuando fuimos en búsqueda de estudios, no tenían absolutamente nada. Todo era una desorganización, no nos entregaban la información que necesitábamos, no existió la socialización necesaria, y en base a eso emprendimos una lucha. Fuimos recabando información y cada vez nos fuimos dando más cuenta que todo fue armado de una forma nada profesional, y más que nada no habían tomado en cuenta todas las partes sociales del noroccidente. Y el noroccidente socialmente es muy interesante porque existen muchísimas clases sociales, existen media alta, media baja, baja, y todos convivimos en las mismas áreas. Lo increíble de todo esto es que cuando empezamos la lucha, el alcalde de Quito específicamente, él y su equipo de movilidad, con Darío Tapia a la cabeza, emprendieron una guerra mediática en contra de nosotros para tratar de dividir clases sociales, para decir que básicamente la gente de más recursos, o los pelucones como llamaban ellos, no quería el bienestar común de la sociedad, que lo que queríamos era nuestro bienestar en particular, y que definitivamente el bien común está por encima del bien particular. Lo cual nosotros le volvemos y le decimos al alcalde muy claro, que el bien común está por encima del bien particular, pero el bien común de todos. En el caso del Quito Cables era el interés particular del alcalde de Quito, que quería hacer este proyecto. Nosotros pensamos que presuntamente es porque debía algunos favores, y por eso se lo hizo tan poco profesional. Entonces, hoy por hoy, lo que se ha logrado y lo que ha logrado el alcalde de Quito es unirnos más a todo el noroccidente, porque nosotros, en base a esta lucha, hemos logrado estar con San José del Condado, un barrio muy perjudicado, porque son cientos de personas que están siendo expropiadas, y que nuestra lucha va a ser para que les devuelvan los predios a esos, que les han quitado injustificadamente por un proyecto que no se va a dar. Y segundo, hemos recorrido muchísimo los barrios y hemos conocido a mucha gente, entonces ahora estamos en proyectos para que logremos hacer las cosas importantes que necesita la gente, que son el alcantarizado, el agua potable, luz, regularizaciones, áreas verdes, lo que la gente realmente quiere, y que nunca más en la historia, que esto sea tomado en cuenta como una lucha social, para que nunca más en la historia de Quito se dé un proyecto de esta magnitud por intereses particulares de la persona, en este caso del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en contra del bien común de todas las necesidades del noroccidente. Entonces, hoy por hoy esta ha sido nuestra experiencia como vocero, y gratificante también porque han sido 2 años de lucha, pero también para conocer a toda la gente de los barrios del noroccidente con las que hemos trabajado. Hoy por hoy el Quito Cables no va a ser una realidad. De hecho, los barrios altos ya no quieren el Quito Cables, Roldós ya no quiere, Pizulín no quiere, Colinas del Norte no quiere, el Manantial no quiere. El Manantial lo que quiere es que le devuelvan la cancha de fútbol que le quitaron, que les devuelvan el centro de salud, que les devuelvan la guardería. Todo lo que se les quitó
por ese interés particular del alcalde de Quito, de él específico. Y hoy por hoy hemos logrado demostrar que lo que se venía diciendo ha sido realidad. El alcalde de Quito tenía intereses particulares porque lo que siempre quiso es lanzarse a la presidencia de la República. Y para eso utilizó a Quito como catapulta, lo cual le salió el tiro por la culata, porque hoy por hoy estamos viendo los actos de corrupción que lamentablemente ha tenido esta alcaldía. Aunque parezca increíble, una de las pilonas iba a ir en la mitad de la calle de un pasaje dentro de la urbanización y lógicamente nosotros recibimos amenazas desde el municipio de Quito de que básicamente si es que nos oponíamos a este proyecto nosotros estaríamos incurriendo en faltas graves, digamos así, como ciudadanos, y que se tomarían las acciones legales correspondientes. Nosotros nunca claudicamos, la urbanización también se juntó, son 2000 familias que viven ahí, y siempre uno tiene que tomar en cuenta que el crecimiento de la ciudad es muy importante, pero también la parte humana, los ciudadanos, es más importante aún. Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Sabemos que el proyecto Quito Cables en el noroccidente no es técnica, financiera ni socialmente viable. Pero eso no quiere decir que no tenemos respuestas o propuestas al problema de movilidad de todas las personas que viven en estos barrios. Y estamos justamente aquí, en la parte superior del barrio Velasco, donde podemos ver claramente una de las soluciones para este problema. La extensión de la avenida Machala, que es una vía que está paralizada desde la administración de Augusto Barrera, que ya se encuentra expropiada y que está lista para ser terminada. Esta vía lo que haría es ayudar a descongestionar la cantidad de vehículos que salen todos al cruce de la Occidental con la Rumiurco y que genera justamente ese cuello de botella que hace que las personas tengan que pasar 30, 40 o más minutos esperando para poder coger el siguiente bus. Dado que el problema es de conexiones viales, existen también más alternativas. La una es la terminación de la vía Mirador-Pizulí, la terminación de la vía Pizulí-Rumiurco y sobre todo la conexión de la Rumiurco hacia la Manuel Córdoba Galarza por Parcayaco. Las personas que viajan del noroccidente hacia distintas partes de la ciudad están yendo todas ahora a un cuello de botella, y en la resolución de ese cuello de botella a través de esas alternativas viales es que el transporte público puede fluir de manera más efectiva, y esto necesariamente tiene que venir de la mano con una mejora en el servicio de transporte público. Se requiere incrementar las rutas y las frecuencias en la zona. Los buses pasan demasiado tarde y demasiado llenos, y esa alternativa tiene que unirse a estas soluciones viales. Estas alternativas cuestan alrededor de 17 millones de dólares en comparación con los 44 millones de dólares que costaría el proyecto Quito Cables, insisto, sin contar con el subsidio y el mantenimiento. Y otra cosa que es una solución también necesaria es parar las expropiaciones que no han sido consultadas con la comunidad, revertirlas y devolver a todas esas familias la tranquilidad en sus casas. Es importante que el fracaso de este proyecto no nos haga pensar que no debemos tener sistemas de transporte por cable en la ciudad. Este proyecto ha sido mal planificado y no responde a las necesidades puntuales que tiene el noroccidente. Pero hay otras zonas de la ciudad que sí requieren este tipo de transporte, como por ejemplo la conexión entre Tumbaco, Cumbayá y la futura estación del metro de Quito para poder descongestionar la Plaza Argentina y el túnel Guayasamín. Los problemas de movilidad de la ciudad son varios y en cada uno de los sectores existen diferentes alternativas, y es por eso que la ciudad requiere de un liderazgo creativo, innovador, para que pueda entender estas diferentes alternativas, pero sobre todo un liderazgo que genere consensos. Ningún proyecto en esta ciudad se debe realizar sin consultar con los ciudadanos, más aún cuando ellos van a ser los principales afectados. Alcalde, le recuerdo que los mejores proyectos son los que se construyen con los ciudadanos, no los que se hacen en los escritorios, con consultores y con personas que no conocen la realidad de los barrios. Necesitamos proyectos innovadores, creativos y consensuados, y necesitamos que usted salga del escritorio y venga a la calle donde suceden las cosas. Tenemos que aprender a construir ciudades más humanas. Alcalde, ¿cómo puede ser posible que insista en un proyecto que no tiene viabilidad técnica,
financiera, que ha creado un conflicto social enorme y división en el barrio. Y sobre todo que la respuesta a los pedidos de los vecinos sea que usted no es ingeniero, que es abogado. El alcalde está para liderar la ciudad. Gracias por acompañarnos en Hagamos Ciudad. Este es su programa en el cual analizamos los problemas de la ciudad, conocemos la opinión de los expertos y sobre todo construimos soluciones conjuntamente con ustedes a través de nuestro segmento Si Yo Fuera Alcalde. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal. No te olvides de seguirme a través de mis redes sociales para que comentes del programa y nos des ideas también para otros programas. Corre la voz y te espero la próxima semana.